Vale, entonces vamos a hablar ahora de validación de datos. Esta es una pequeña sección que se colocó, ¿cierto? A veces en el diseño de funciones no estamos libres que el usuario incumpla el contrato, ¿cierto? ¿Cómo así que el usuario incumpla un contrato? Que envíe un tipo de dato que no es. Entonces para eso tenemos las funciones predicado. ¿Sí? Para eso tenemos las funciones predicadas, para preguntar si algo es un número, si algo es un booleano, si algo es un símbolo o es una estructura, o si algo es un, también está string, pregunta, por si es una cadena de peso. ¿Sí? Entonces, podemos usar estas funciones para preguntar si el usuario ha enviado el dato correctamente. Si no, pues se le puede dar un mensaje de error. El mensaje de error, ¿se acuerdan cómo se da? Paréntesis error y entre comillas el mensaje. ¿Por qué se usa esto? Porque eso de una sale. O sea, en cumplir el contrato se detiene la ejecución porque no podemos determinar el comportamiento de la función. Recuerden que el contrato es de lado y lado, tanto del que envía los datos como de la función. Si usted envía los datos correctos a la función, ella debe dar la respuesta correcta. Si usted envía los datos que no son, pues no se puede emitir una respuesta. ¿Sí? Porque el usuario ha incumplido el contrato. Entonces, muchachos, ¿cierto? Entonces, una manera, cuando ustedes crean una función, estructura, pues se va a crear el predicado, nombre de la estructura, terminado de pregunta. ¿Sí? En este caso, datos persona, pues función se va a crear, bueno, funciones que se crean aquí. Make, -k. Cuando usted hace este define struct, ¿qué se crea? Make datos persona. ¿Para qué sirve eso? Para crear una estructura de ese tipo. Para crear. Lo otro, ¿cómo se llama? Datos persona, -k. ¿Qué, muchachos? Guión nombre, ¿para qué sirve? Para ver el nombre. Guión apellidos, lo mismo. Los apellidos y guión email. ¿Sí? Se crean estas funciones. Y falta una última, que es datos persona terminado por... No, pregunta. Para saber si algo es de esa estructura, ¿cierto? Van a ver unos ejemplos en el parcial donde un tipo de datos se puede definir con varias estructuras, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, este caso, un profesor, ¿cierto? Un profesor puede ser de tres tipos. Puede ser un titular que tiene nombre y salario, asistente que tiene nombre, horas y salario, y auxiliar que tiene nombre, horas, supervisor y salario, ¿sí o no? Resulta que los tres son profesores, ¿cierto? En el examen puede pasar eso, que uno empiece a mezclar estructuras, ¿sí? Yo les puedo decir, entra una estructura profesor, pero ustedes ven como que hay que tres cosas, ¿pillan allí? Entonces, ¿cómo se resolvería este problema? Primero toca hacer un define struct de profesor titular. ¿Qué tiene el profesor titular? Salario, no es más, nombre y salario. Luego viene profesor, dígame. No, son tres estructuras diferentes. No, sino que son tres estructuras. O sea, cuando les dicen cuando algo puede ser de varios tipos, ustedes crean varias estructuras, una estructura por cada tipo. Y el manejo lo van a hacer con lo que les voy a entrar a explicar ahora. Entonces, profesor asistente, ¿qué tiene el profesor asistente? Nombre, horas y salario. Y finalmente tenemos define struct profesor auxiliar que tiene nombre, horas, supervisor y salario, ¿cierto? Entonces, resulta que esas tres estructuras me describen al docente, ¿cierto? Ahora bien, yo les puedo decir a ustedes, listo, yo quiero que ustedes me indiquen si el salario del profesor, ¿cierto?
Entonces, resulta que el salario del profesor, en el caso de que sea titular, se da directamente, pero en el caso que sea asistente o auxiliar, se da número de horas por salario. Número de horas por salario. Entonces, como que cambia la forma de calcularlo. Entonces, allí uno que entra a hacer. Entonces, estas funciones van a crear unos predicados, unas funciones que van a testear si algo es de ese tipo. Entonces, va a crear profesor titular terminado con pregunta. Profesor asistente terminado con pregunta. Y profesor auxiliar terminado con pregunta. Entonces, ¿ustedes cómo entrarían a validar eso? Entonces, supongamos una función que sea calcular salario. Y esta función calcular salario, ¿verdad? Acá con paréntesis aquí. Calcular salario, y esa función le entra a un profesor. Pero resulta que el profesor está definido con 3 estructuras. Entonces, ¿a uno qué le toca hacer? Con un con y empezar a preguntar. ¿Es un profesor titular? ¿El profesor? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí yo qué haría? ¿Cómo calcularía el salario? Sería profesor titular guión salario guión sal ¿de quién? Del profesor. ¿Qué pasaría si el profesor es asistente? Eso sí, en el parcial, eso yo lo uso mucho. De que tengo que subirle el parcial el semestre pasado. El parcial yo hago mucho eso, de que existen varias estructuras que describen lo mismo. Y ustedes dentro de los condicionales tienen que empezar a preguntar. En el taller también, en el taller, es que si les va mal hoy, ese taller les toca solos, la otra semana. Si no, lo mando para la casa. Tienen que ganarse mi confianza. Profesor, asistente. Entonces, ¿profesor es un profesor asistente? ¿Cuál sería la respuesta? Sería por profesor asistente horas, cierro por, bueno, y aquí me falta, ¿a quién se lo consulto? A pro. Voy a correrlo un poco, ¿sí? Recuerden que estas funciones, profesor asistente horas, ¿y a quién se lo saco? A pro. Y luego viene profesor asistente salario de pro. Y cierro. Cierro esto y cierro el condicional. ¿Cuál me falta? Podría manejar profesor auxiliar pregunta y luego colocarle un else, y en el else lanzo un error. ¿Sí? Ya estamos haciéndolo un poco más refinado. En el else lanzamos un error. Usted no ha ingresado un profesor. No se le puede dar respuesta. Entonces hagámoslo ya de forma un poco más estricta. Sería profesor guión auxiliar. Entonces, el profesor que usted ingresa es auxiliar. Entonces, ¿cómo se calcularía el salario? Es esto mismo, ¿cierto? Correcto. Sí, porque los campos se llaman igual. Entonces, eso se puede hacer. Entonces, muchachos, ya con esas vainas, ya con esos predicados, ya ustedes pueden preguntar si algo es de una estructura o no. Y en el parcial, pues, yo suelo hacer eso mucho, de utilizar estructuras combinadas. Entonces, aquí sería profesor auxiliar. Y aquí sería profesor auxiliar. ¿Cierto? Auxiliar. Y finalmente, el else, donde lanzo un mensaje de error. Entonces viene el else, que venía siendo error. Usted no ha ingresado, no, debe ingresarse un profesor. Cierro aquí, cierro corchete, cierro el con y cierro el define. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave aquí, muchachos? Empezar a preguntar qué es cada tipo de estructura. Ya esto ya cuando empieza a validar datos, ya cuando ustedes ya, por ejemplo, yo les puedo dar problemas así, donde ya varias estructuras describen tipos de cosas. Por ejemplo, tipos de carro, tipos de automóviles. Puede haber una estructura carro, puede haber estructura moto, puede haber una estructura, yo qué sé, de 4 ruedas. ¿Cómo se llama? Cuatrimoto. ¿Ya? Yo ya puedo empezar a colocar problemas de ese tipo. ¿Y ustedes cómo validan que es cada cosa? Con el signo de pregunta. Cuando el usuario no ingresa algo válido, se lanza un error.
¿sí? Como les dije, poco a poco vamos refinando eso, ¿sí? Poco a poco lo vamos refinando. Entonces, esas son cosas que ustedes deben tener presentes. Entonces, bueno, aquí está lo mismo, pero yo bajo. Ay, no, ya está. Entonces, ¿cierto? Cuando ingresa lo que uno no está esperando, aunque aquí, ¿cómo hubiera matado yo esto? En vez de meter boolean, struct, ¿qué hubiera puesto? En vez de hacer todo esto. Esto como lo podría haber hecho en un solo paso. Sencillamente coloco un else. En otro caso, ya está. ¿Sí? Bien. Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces, tomando en cuenta el siguiente contrato, diseño una función. Entonces, esta función, ¿qué pasa? Recibe un producto que es una estructura, ¿cierto? Y un número. Retorna el mismo producto, pero con el campo precio sumado con el número recibido. Este ejercicio está bueno. Si el incremento es mayor que 500, se asume que el incremento, solo el incremento como precio. Es decir, que si usted incrementa más de 500, el precio se reemplaza. ¿Sí? Y entonces, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, muchachos, tienen unos 15 minuticos, manos a la obra. Utilicen lo que les acabo de explicar. ¿Sí?